Bueno, vamos a esperar que vayan entrando todos. Vamos a esperar un poquito y entonces ya vamos entrando. Sí, es muy complicada la plataforma. La verdad, a mí me cuesta una barbaridad. Hoy estuve toda la mañana y yo pensaba que era... Entonces, sabemos que cuando se corta, volvemos a entrar todos con el ID, ¿de acuerdo? Porque se va a cortar 2 veces, así que entramos todos de nuevo, ¿de acuerdo? Bueno. A ver si terminamos de entrar todos. Yo me imagino que todos estarán consultando los que faltan, porque somos más, somos como 30, pero llamar uno por uno me complica, salvo que entre todos hagamos cadena para tratar de avisarle a los que no están, que son, porque somos el doble, pero bueno, si me pongo a llamar a todos no puedo dar la clase. ¿Alguien se puede ocupar de mensajear al resto, a los que faltan, a ver si Hola llamarlos Inés, o escúchame, mensajearlos que se entra metan por por Zoom? Zoom, ahí en el chat está, Voy a poner, está viste, el contraseña y el ID porque no anda la plataforma. Sí. Bueno. Perfecto, bueno. Bueno, vamos entonces a empezar porque si no se me va a cortar en 10 minutos, vamos a tener que volver a hacer todo. Bueno, en principio, digamos, nos quedaba el último punto, ¿no es cierto? Habíamos llegado, calculo, en la última clase, hasta el final del seminario 18, donde Lacan ubicaba esta cuestión, digamos, de la famosa fábula de Sopo, de la rana que quiere ser buey, ¿no es cierto? Esto hasta ahí habíamos llegado. ¿Todos se acuerdan de ahí? Bueno, voy a terminar de admitir. Bueno, entonces, de todas maneras, yo voy a grabar toda la clase, con lo cual las personas que digamos, por algún motivo quedaron afuera, van a poder escuchar la clase, porque yo voy a hacer tres Zoom, que después los subo al YouTube y entonces lo van a tener ahí. Así que, bueno, vamos a empezar a trabajar igual, porque si no, esto es imposible. Bueno, el punto 3 tiene que ver con, es el que habíamos terminado. Vamos entonces hoy, la clase específica de hoy, va a ser encontrar las diferencias del fantasma obsesivo en los hombres y en las mujeres. Me parece que esto es muy importante porque vamos a trabajar lo mismo que hicimos con histeria femenina e histeria masculina. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, vamos a trabajar entonces esta cuestión, digamos, de cuál es la diferencia. Yo agradezco a la persona que les transmitió a todos, les pudo fotocopiar el material de Pommier, porque ahí todos tienen en la apoyatura, digamos, como para poder leer esta temática que voy a trabajar hoy. Entonces el obsesivo y la obsesiva, en términos de Lacan, serían dos ranas que se insuflan, pero que tienen diferencias importantes en relación a la cuestión del padre. Para el hombre, los excesos de goce siempre van a quedar entramados a la cuestión del parricidio, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a ubicar
en la conformación de la sexualidad masculina un lugar en la estructura del complejo donde efectivamente de lo que se trata en esta cuestión es, digamos, de amar a la madre, y para ese punto, digamos, lo que siempre aparece o se impone como estructura es el fantasma parricida, ¿no? Que por supuesto encubre en esta cuestión toda esta complejidad que supone, digamos, la ambivalencia hacia el padre, ¿no? Por un lado, el amor al padre como operación fundante en cada sujeto que habla, esta primera identificación primordial que Freud describe como tal en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, a implicar que siempre hay, como fundante en el hablante, este quedar marcado por la palabra del padre, esta apropiación de la capacidad nominante del padre, que es universal para hombres y mujeres, solo que en el varón el ingreso al complejo de Edipo y la constitución del polimorfismo sexual infantil en las coordenadas del Edipo implican entonces siempre esta cuestión de la rivalidad con el padre, ¿no? Para poder ocupar su lugar en relación a la madre. Pero por supuesto hay una paradoja, porque sin la posibilidad que tiene el varón de tomar las identificaciones masculinas del padre, no hay ninguna posibilidad de tomar su lugar con otra mujer que no sea la madre efectuada la provisión del incesto. Es decir, que hay una cuestión de, por eso Lacan esto lo va a resumir de alguna manera con la cuestión de plantear que en el hombre se trata de poder ir más allá del padre, es decir, salir de la primitiva posición de sometimiento al padre, de quedar marcado por la potencia nominante del padre, poder de alguna manera conseguir una mujer diferente de la madre, es decir, no atravesada, digamos, por la prohibición, es decir, buscar un objeto diferente del objeto incestuoso. Entonces, ir más allá del padre, conseguir otra mujer que no sea la madre como hombre, pero no sin servirse de él. No sé si todos habrán conocido esta frase que se repite así como loro: ir más allá del padre, no sin haberse servido de él. Apunta en Lacan a esta cuestión de cómo al hombre le es necesario rivalizar con el padre, competir con el padre, ir más allá del padre, lograr un destino activo masculino, pero valiéndose de las identificaciones masculinas que el padre le ofrece. Esto es específicamente, se cumple, digamos, a rajatabla en lo que sería la posición de los neuróticos obsesivos varones, ¿no es cierto? Toda la cuestión del obsesivo tiene que ver con esta cuestión de la ambivalencia con el padre. Este tema de haber constituido un lugar de un objeto muy codiciado por la madre, lo instala en una rivalidad muy fuerte con el padre. Una rivalidad que lo lleva siempre al despliegue de su fantasía parricida de la cual se tiene que prevenir estrictamente, que aparece necesariamente el sentimiento de culpa, porque aparece la corriente amorosa hacia el padre y aparece esta necesidad, digamos, bueno, de proteger y de preservar a la figura amada del padre, ¿no? Por eso, esto es un poco el recorrido, digamos, que Freud nos va a ofrecer. Les pido que silenciemos todos los micrófonos, perdón, voy a silenciar, porque si no hay como a veces mucho ruido de fondo. Después ustedes cuando quieren participar se vuelven a enganchar, ustedes saben cómo es, ¿no? Le dan el doble clic y se habilitan el micrófono abajo. Saben todos, ¿no? Habilitar, bueno. Entonces, en el hombre, los excesos de goce quedan entramados entonces, entonces, a la cuestión, que doy vuelta a esto, porque no tengo impresora, en mi vida es una catástrofe, a la cuestión del parricidio. En ese sentido, el buey, para el hombre, también es el padre, ¿no? Es necesario insuflarse como él y también matarlo, no sin antes haber incorporado,
identificatoriamente de él las insignias, los rasgos, que podrán hacerlo hombre y además padre, ¿no? Porque en esta cuestión, en la masculinidad, está la cuestión de ser hombre anudado al ser padre. Recuerden cómo nosotros en el caso de la histeria masculina veíamos la dificultad en el hacerse padre. En el obsesivo, como funciona mejor la identificación al padre, no hay tanto conflicto en esta cuestión, diríamos, de hacerse padre. Perdonen que corro, porque acá hace mucho frío, voy a correr mi estufa, perdón. Ahora sí. Bien. Entonces, el padre es ambivalentemente amado, idealizado y también rechazado como rival. El destino masculino implica cómo poder trasponer la inhibición que supone el ir más allá del padre, porque el ir más allá del padre, de alguna manera, siempre bordea el fantasma de parricidio. Bueno, ir más allá del padre implica matar al padre. Es una muerte simbólica, es una muerte en lo simbólico, pero evidentemente siempre aparece esta cuestión de que ir más allá de él, es decir, autorizarse como hombre y, digamos, seducir a una mujer y conquistarla, siempre de alguna manera ronda la cuestión del parricidio, ¿no? Porque por otro lado, este buey, si uno va a lo que sería el Lacan del seminario de Ancor del 20, representaría este padre mítico fundante, este animal totémico, este padre de la horda, que era este padre que gozaba de todas las mujeres, este padre de goce excepcional, que gozaba de todas y a quien hubo que matar para poder acceder a las mujeres. Es decir, toda la cuestión del mito de la horda primitiva está totalmente presente, traducida y matematizada por Lacan en lo que son las escrituras de los matemas de la sexuación. Es decir, él también parte de, porque él que va a plantear que el conjunto de los hombres es un conjunto que funda aquel otro ser mítico excepcional, hombre excepcional, que está fuera de la castración. ¿Por qué está fuera de la castración? Porque goza de todas las mujeres. Consumándose esta exclusión, esta expulsión, este asesinato de este que gozaría de todas las mujeres por fuera de la castración, es posible fundar el conjunto de los hombres regidos por la significación fálica en su versión castratoria, porque todos están regidos por la significación del falo, pero todos están castrados. Recordemos que en lo que significaría la alianza fraterna, todos están castrados, todos van a recibir alguna mujer, pero no les es permitido gozar de todas, ¿no? Y por otro lado queda prohibido de alguna manera el goce incestuoso, ¿no es cierto? El hacerse padre, esto nos va a enseñar Lacan en el seminario 21, que es Le nom de Torrent, o los no incautos yerran, ahí hay una homofonía. En francés, el hacerse padre para este hombre que ha logrado, ¿no?, ir un poco más allá de su padre, salir de la posición infantil para ir más allá del padre, cuestión que no todos logran. También hay en muchos hombres neurosis infantiles, es decir, neuróticos que han quedado en una posición de mucha inhibición respecto de su masculinidad y que de algún modo están como muy todavía sometidos a este padre primitivo que los inhibe, no los autoriza a saber hacer, ¿no?, como hombres con una mujer. Ahora, volviendo a esto, el hacerse padre va a implicar además la posibilidad de hacer de una mujer síntoma, ¿no? Es decir, lograr quedar dividido, ¿no?, por la posibilidad de amar a una mujer. Es decir, que esta división del hombre producida por el amor a una mujer le permite funcionar desde ese lugar castrado como padre real que pueda de alguna manera hacer
funcionar la prohibición del incesto, ¿no es cierto?, y el hacerse preferida a la madre, es decir, la vigencia de la significación fálica, pero desde un lugar de padre real, de padre castrado. ¿Por qué es importante esto de situar que solamente un padre, digamos, real, un padre castrado, un padre dividido, sintomatizado por una mujer, puede transmitir amorosamente la prohibición del incesto y puede amorosamente introducir a su hijo en la significación fálica? Esto es porque en la contrapartida del padre real, padre castrado y sintomatizado, ¿quién estaría? El padre del presidente Schreber. Nosotros en la cosa freudiana estamos haciendo una lectura los días lunes, los primeros lunes del mes, paso el aviso, todos los que quieran venir están invitados, es una actividad abierta. Estamos haciendo una lectura de Schreber y justamente lo interesante en el presidente Schreber es que él no cuenta con este padre real castrado, dividido y sintomatizado para transmitir la ley de la prohibición del incesto, sino que él tiene un padre que es un célebre pedagogo de la época, que representaría un otro compacto de saber al cual este pobre presidente Schreber, este pobre hombre, digamos, se ve, digamos, de algún modo sometido. Y evidentemente hay algo de la no efectuación, de la transmisión de la operación castración en este padre, por lo cual en este sujeto que es el presidente Schreber se desencadena una psicosis paranoica porque lo que predomina en la constitución de su psiquismo no es la castración, sino claramente lo forclusivo. Se dan cuenta entonces que la castración es una operación que tiene que estar incluida, por supuesto, en la subjetividad de la madre, porque la madre también refiere a su propio padre y a su propia castración, pero en lo que tiene que ver con quien efectúa la terceridad para el niño, la figura masculina que se ofrecería como padre, como figura que propiciaría el carril de la significación fálica y las identificaciones posibles para hacerse hombre, bueno, esa figura tiene que ser una figura que aparezca dividida, castrada, sintomatizada por el amor hacia una mujer, que por ahí no necesariamente es la madre, como es la comedia humana, ¿no? Pero debe haber un padre real allí, ¿no? Entonces, evidentemente, al hacerse padre, al hacer de una mujer síntoma, se soporta la necesaria castración que supone siempre el lazo amoroso con el otro sexo, porque Lacan nos enseña que el amor consiste en dar lo que no se tiene a quien no lo es decir, que no hay la dimensión del amor sin el funcionamiento de la dimensión de la castración. Entonces, lo que un padre transmite es la posibilidad de donar una falta. Esto hay que escribirlo como axioma psicoanalítico. Siempre donamos faltas, donamos lo que no tenemos, donamos lo que nos falta y nos hace falta. Justamente la donación no es entregarle al otro lo que nos sobra, sino aquello que nos hace falta y que como nos hace falta, valoramos como tal. ¿No es cierto? Este será este padre que puede transmitir la donación de una falta, será el padre que nombra, el padre real, dividido y siempre en falta respecto de lo que su mujer desea. Es decir, el obsesivo muchas veces queda muy tensionado en relación a este deseo femenino
que siempre lo deja en falta, porque justamente, como nos enseña Lacan, en toda demanda hay yo te pido que rechaces lo que te ofrezco, porque no es eso, porque efectivamente el deseo es insatisfecho, o es prevenido, o es imposible, porque efectivamente no hay la posibilidad de captura de un objeto que lo satisfaga en plenitud. Siempre el deseo funciona como promesa de alcanzar algo que encarna una promesa de goce, pero que en realidad no hay nada que lo suture. Entonces, frente a esta incomodidad que muchas veces se le genera al varón en relación a responder al deseo de la mujer que ama, lo que el obsesivo hace es reemplazar el deseo por la demanda. Entonces, se la pasa obedeciendo a lo que él sitúa como demanda de la mujer. Entonces, esto es una cuestión clínica muy, pero muy importante, que yo les pido a todos que de alguna manera sitúen, ¿no? Porque es algo así como este equívoco, ¿no? De pensar que la mujer está efectivamente demandándole cuestiones, ¿no? Hay una demanda, entonces él obedece la demanda, sin entender que cuanto más obedece a la demanda, más alejado está de poder captar algo del campo del deseo, ¿no? Es como que se tortura inútilmente en cumplimentar una demanda y en esclavizarse una demanda, cuando en realidad debería relajarse un poco y debería entender que por ahí se trata más de sostener esta cuestión, esta comedia con el otro, que tiene que ver con, bueno, prometerle, digamos, sostener la promesa de goce que está encarnada en todo deseo y no vivir esclavizado a la demanda. Todo obsesivo, y esto es una cuestión bastante clave, tanto masculino como femenino, se ordena alrededor de cumplimentar las demandas que él cree que los otros le dirigen insaciablemente y vorazmente, ¿no? Entonces el obsesivo es aquel que, bueno, con tal de que no le pidan nada, apaga el teléfono, porque él si suena el teléfono, no puede decir atiendo más tarde, él lo tiene que atender. Entonces está en la encrucijada de que él no quiere atender, porque el otro si lo llama lo va a volver loco, le va a pedir una lista infinita de cuestionamientos. Entonces, bueno, de alguna manera, entonces la única manera que tiene es silenciarlo, apagarlo, no escucharlo. Es decir, siempre está como encadenado a la demanda del otro, ¿no? A lo que el pequeño otro, el partener, el semejante, el compañero de trabajo, o el gran otro, ¿no? El jefe, o su propio super yo y los ideales. O el super yo, el gran otro, o el pequeño otro, como son los semejantes, son los que siempre le demandan vorazmente y él está como muy, digamos, teniendo que responder por esto, ¿no? Esto es una cuestión, pero muy característica del obsesivo varón, ¿no? Lo que sí yo les quería rescatar es que en general, por estas características superyoicas y esta especie, digamos, de identificación a un padre ideal que muchas veces en el cual ellos tienen su corazoncito, en todo corazón de obsesivo late, digamos, el tener que responder bueno, a un padre ideal que siempre se tuvo, que a veces también es un padre aborrecido, pero siempre tiene una dimensión ideal en el punto de mucha consistencia, ¿no? De un padre muy padre, ¿no? Muy... Y entonces él también está como obligado a representar esta paternidad sin fisuras, debe ser un gran padre, y entonces siempre funciona esta cuestión de la donación, ¿no? Siempre están atentos a esto, digamos, que el otro les pide, a veces, digamos, de una manera muy, muy cruel y muy sufriente para ellos mismos, ¿no? Es como que se ponen terriblemente densos con estas cuestiones, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esto sería en la cuestión, digamos, de cómo funciona la neurosis obsesiva en el costado masculino. Y en ese sentido, yo creo que si uno toma los textos freudianos,
uno se va a encontrar con El hombre de las ratas, que es un historial bastante paradigmático para ver toda esta cuestión de cómo además funciona el obsesivo en relación a lo que tiene que ver con la deuda paterna, ¿no? Porque claramente ustedes recuerdan que el hombre de las ratas organiza un síntoma que podríamos ubicar como bastante, podemos llamar bizarro, porque él está, digamos, de alguna manera totalmente, digamos, convencido de que su padre tiene una deuda. ¿Ustedes recuerdan que habría, digamos, una deuda por un par de lentes que este hombre habría encargado? Entonces, él tiene que hacer un depósito en la oficina de correos para enviar el dinero que correspondería al pago de estos objetos, que en realidad es una invención de él, porque efectivamente, y además él hace todo un circuito, procrastina, digamos, el tener que ir al lugar. Bueno, como pasa con el síntoma obsesivo, ¿no? Está el tema de la compulsión a tener que hacer esto que hay que hacer, y también la resistencia, no toda la ambivalencia a hacerlo. Entonces, obligado como estoy a cumplimentar determinado ritual para cumplimentar cierta cuestión que tengo que responder, resulta que me encuentro en una situación así como imposible, donde voy procrastinando el momento donde voy a tener que empezar a cumplimentar todo este circuito. Y bueno, y finalmente, bueno, lo que ocurre es que lo que se demuestra es que más allá de toda esta ritualización y de todo este circuito que había que hacer para dirigirse a la oficina de correos, tenía que ver con una creencia de lo obsesivo que no correspondía a la realidad. Si él creía que el padre debía esto, pero el padre en realidad no debía nada. Era una creencia de él asentada justamente en esto que estamos hablando, ¿no? De esta cuestión de que el obsesivo, su super yo, le plantea siempre la deuda que él tiene con el otro, ¿no? Esta cuestión de la deuda que él tiene por esto, por este goce en exceso que lo habita, por otro lado, ¿no? Como si en algún lugar este exceso de goce que lo habita se le terminara transformando en el exceso de deuda, ¿no? ¿Cuánto le debo a mi madre por todo lo que mi madre me ha amado? ¿Se entiende? No sé si me entienden. Si no entienden, levanten la mano y pregunten, ¿no? Porque esto es importante clínicamente, ¿no? Esta especie de idealización del padre o de la madre o del otro y esta deuda así. Marité. Sí, sí, sí. Perdón que te interrumpa, ¿no? No, No sé no. cómo se levanta la mano acá. A ver si podrías, por lo menos a ver si yo puedo entender un poquito más cómo se engancha el tema este que estás trayendo sobre el super yo y la deuda y el tema de este rasgo, de este carácter que tiene que ver con el obsesivo y el tema de dar, de cómo todo el tiempo está dando. ¿Cómo engancha la deuda con esto de ser el generoso, digamos? Claro, tener que ser generoso, lo cual, no, chicos, ojo, Gracias. no significa que lo logren. ¿Se entiende, no? Tengo que ser generoso. Vaya a saber si lo soy. Al contrario, en general el obsesivo es amarrete. Pero en su imaginería, en su fantasmática, él se cree que es la persona más generosa del mundo, ¿no? A ver, nos van a quedar, nos quedan, nos van a quedar 10 minutos, entonces todos sabemos que yo voy a seguir acá y ustedes tienen que volver a entrar, ¿no? Digo, para saber que seguimos con el ID en la misma contraseña, lo vamos a tener que hacer 2 veces porque la clase dura 2 horas, ¿m? Así que esta es la primera parte, vendrá la segunda. Bueno, yo lo que quiero situar es que justamente, como el obsesivo es aquel que ha quedado investido por un exceso de goce fálico, fundamentalmente es del deseo de la madre, es como que este exceso de goce va a parar. Ustedes saben que, como diría Freud en El yo y el ello, el super yo, ¿dónde hunde sus raíces? En el ello.
cuanto más excesivo ha sido un goce, al producirse la represión y la neurosis, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el super yo, que por supuesto se dedica a cumplimentar las exigencias, digamos, de la castración, porque evidentemente en la neurosis hay, digamos, un tener que retornar vía represión, pero viene cargado de ese exceso de goce, es decir, es un super yo muy excesivo el del obsesivo, como fue excesivo su goce en tiempos infantiles. ¿Se entiende un poco más, Ana María? No sé si voy por donde vos venías preguntando. Entonces, Sí, creo que sí, se entiende como un exceso constitutivo, también se constituyó junto con lo pulsional el superyo, ¿no? El superyo es hunde sus raíces en el ello y de alguna manera es la contracara del ideal. Estos ideales majestuosos que tiene el obsesivo, ideales tan inalcanzables y tan perfectos, tienen un costado cruel que son la crueldad del superyo que le impone el cumplimiento estricto de esos ideales. Y ahí viene el tema de la deuda. Él está en deuda respecto de que finalmente nunca llega a ser el buey que debería ser, ¿no? Como que él registra que en algún lugar los ideales, el superyo lo empujan a ser ese buey omnipotente, omnipresente, indispensable, magnífico. Todo lo que ustedes quieran poner ahí del obsesivo es poco, ¿no? Yo tengo una paciente que tiene una técnica que es bastante cuantitativa para evaluar. Ella tiene una profesión ligada al campo del aprendizaje, y bueno, tienen así todo un entrenamiento muy de evaluativo, cuantitativo, y si no lo puede efectuar es como que ella no se anima, no se autoriza a tener su propio criterio, porque como ahí está la verdad, está el ideal, está lo absoluto, ella no logra, nunca va a lograr tener esa justeza que tiene el test que ella toma, ¿se entiende? Y esto se ve mucho, ¿no? El obsesivo que nunca termina de desinfectar todo lo que trajo del supermercado, porque todo recaudo es poco, porque hay un ideal de higiene que él no logra captar. Está siempre por eso, está en falta. Entonces ahí aparece el tema de la deuda. En realidad está en deuda con sus propios ideales. Por eso digo, está en deuda con el pequeño otro, con los hijos, con el marido, con la mujer, con el vecino, pero también con el gran otro, que serían los ideales, el super yo. Es decir, siempre está en falta, nunca, siempre le van a faltar 5 para el peso, y siempre está como torturado por la distancia que hay entre el ideal magnífico, digamos, que él tiene, ¿no? Y sus posibilidades reales de concretarlo, ¿no? Más o menos este, fui acercándome, si no lo Sí, vuelvo. gracias ¿Eh? Marité. Es Bueno, como esta basculación, ¿no? claro, Por porque lo ejemplo, interesante es siempre situar de dónde viene la crueldad del super yo que siempre le dice, dale, dale, que te falta, todavía no está, esto es poco, falta un montón. De ese exceso de posición fálica que el obsesivo le tocó representar para el deseo de la madre, ¿no? De ser el falito de mamá, de encarnar todo lo que la madre está esperando recuperar a partir, digamos, de recibir este don maravilloso del padre, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí muy complicada, de mucha crueldad, ¿no? Fíjense que en la fantasía, cómo comienza en el hombre de las ratas, por una fantasía cruel. ¿Se acuerdan que el capitán planteaba, digamos, una producción como forma de tortura, que era el tormento de las ratas, que era la introducción de una rata en el ano de la persona que tenía que confesar o que era el prisionero a quien había que torturar?
¿no? Esta cosa, por eso digo, ¿no? La rata, bueno, por supuesto Freud hace, ¿no? De raten, rata, dinero, ese, ¿no? Es decir, toda esta cuestión, digamos, de la articulación del significante de las ratas con el dinero, con la deuda del padre, y también con toda la cuestión del goce anal del obsesivo, cómo este goce anal, este exceso de goce retentivo, puede implicar que lo que se está reteniendo es una rata devoradora, ¿no? Esto que él retiene, esto que él retiene del otro, esto que él quiere retener del objeto, es algo que se le vuelve movianamente en crueldad, porque este otro que el obsesivo retiene, el amor del otro, resulta que es un amor que lo esclaviza, lo tortura y lo destruye. ¿Se entiende un poco esta especie de condición muy bien? Porque lo que hay que entender, chicos, no sé si yo soy clara en esto, de la dimensión del goce, es que el goce no es unívoco. No es que el obsesivo le encanta retener y la cosa queda ahí, no. Esto que él retiene tiene una condición muy mortificante para él, porque justamente el obsesivo que se dedica para acumular, por ejemplo, dinero, propiedades, ¿no es cierto? Es un tipo que vive torturado por la posibilidad de perder, por todas las cosas a las que se tiene que someter para no perder plata. Se entiende que hay una cuestión que no es lineal, es decir, el goce nunca es como, como el campo del goce para el psicoanálisis y la propia intervención del analista tiene que moverse dentro de una lógica que parte de la condición paradojal del goce. Aquello que es bueno y que es maravilloso se puede torsionar hacia lo peor. No es que hay un goce bueno que está perfectamente separado y es separable y discernible de un goce malo. No, no, hay una cuestión mueviana. Viene la hormiguita caminando por un costado y de repente se encontró que estaba en la otra banda. Esto que era bueno y maravilloso se transformó en una porquería. ¿Se entiende? Entonces es muy importante esta cuestión, ¿no? Que ustedes capten la condición paradojal. Esto de lo que se quejan es algo que ellos también crean y no pueden advertirlo ni por casualidad. Pero efectivamente hay una cuestión allí, realmente, ¿no? Donde efectivamente hay un tema muy complejo, ¿no? De aquello que, por eso digamos, aquello que yo deseo no es lo que yo quiero, aquello que me causa no necesariamente es lo bueno para mí. Por eso, actuar en función al propio deseo no significa que uno, como se rige por el deseo, va siempre dirigido hacia el bien, porque hay deseos que pueden conducir perfectamente al sujeto hacia lo peor. Porque efectivamente está esta cuestión, esta torsión moebiana que hay entre lo bueno y lo malo, porque es la condición propia del hablante, ¿no? Es decir, hay un goce que hay que domesticar, que hay que volver, vamos a decir así, vivible. Hay un goce posible de ser recuperado sobre la base de un goce que hay que perder, que es el goce